Capítulo 5. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos, hermanos, hermanas, amistades, a hermano Guerra y su familia, a nuestro amigo que le acompaña, a todos les damos esa bienvenida especial a nuestros hermanos en el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. En la mañana estuvo testificando el hermano Guerra y yo le dije, lástima que su esposa no le escuchó, porque lo amaría más con todo lo bonito que el hermano dijo, pero le vamos a transmitir por Facebook, ahí va a salir en la página. Dice la Biblia, Mateo 5, 1 al 3, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tomen sus lugares. Gloria a Dios. Quisiera, hermanos, hablar un momento, no sé cuánto tiempo el Señor me dará, pero seré breve. Los verdaderos pobres en espíritu. Hablando del sermón del monte, todos hemos escuchado en alguna ocasión decir el sermón del monte. El sermón del monte es el más admirable que jamás ha sido predicado por el predicador más admirable que haya existido. Hay tantos predicadores. Algunos son fans de algunos y no es pecado, no es pecado. Hay tremendos predicadores. Algunos hasta son idólatras a algunos predicadores. Le decía a mi esposa hoy que predicaba el hermano Limones allá en Guatemala, en el seminario, que algunos pastores ni cuidado pusieron por estar con los teléfonos así. Había como 50 al frente de él. Yo creo que hasta estorbo le estaban haciendo al hermano Limones, porque es un gran y excelente predicador. Excelente predicador. Cada uno tiene sus cualidades, sus virtudes. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, todo mensaje que usted escucha, si es palabra de Dios, hay que atesorarlo. Pero nadie, ningún predicador de los más famosos que usted vea y crea, ha sido comparado con este predicador, el Señor Jesucristo. Por eso se llama el sermón del monte, las bienaventuranzas, donde el Señor, hermanos, le dio tanta importancia a este sermón, que es el más largo de todos los sermones. El sermón de Esteban fue grande, abarcó 2 capítulos del libro de los Hechos, pero este sermón da inicio en el capítulo 5, verso 1. Oiga esto: viendo la multitud, subió al monte. Diga monte. Subió, diga subió. Y abarca todo el capítulo 5 de Mateo. Usted va a ver ahí todas las reglas que el Señor pone en el capítulo 5. Abarca todo el capítulo 6 del Evangelio de Mateo. Sigue el Señor con sus reglas, el Señor Jesús, la limosna, la oración, el ayuno, los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y la riqueza, el afán y la ansiedad. Y continúa el capítulo 7
de Mateo, todo el capítulo 7 y hasta el capítulo 8. Verso 1 dice: cuando descendió Jesús del monte. El capítulo 5, verso 1 dice: y subió Jesús al monte. Y el capítulo 8, verso 1: y descendió Jesús del monte. A veces yo me pongo a pensar cómo es que esta gente aguantó tanto un sermón tan largo y en el monte. Si uno ve en la iglesia a las 2 horas ya no aguanta. Ya uno se estira, se encoge, se para, dice que nunca termine, hermano Mendoza. 2 horas uno lo siente. Y hasta yo me siento un poco enjuiciado cuando llego a la casa y muchos nos alargamos en este culto. Pero los discípulos aguantaron, hermanos, en el monte. No había aparato de sonido. No llevaban sillas. No dice que cada uno llevaba su silla. No llevaban sillas. No había aire acondicionado. No había ventiladores. Al contrario, peligraban que saliera una serpiente y los mordiera. Pero ellos, cuando bajaron, venían contentos, felices. Nadie se vino adelante. Dice la Biblia 8:1: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Wow. Le seguía mucha gente. A veces me he preguntado por qué Jesús le da tanta importancia a este monte, el monte de los olivos. Este monte dice que la ciudad de Jerusalén es una ciudad que está rodeada por 7 montes. 7 montes. Pero el monte de los olivos, que está a 800 metros sobre el nivel del mar, es el monte que el Señor Jesucristo escogió para varias cosas. Número 1, para dar sus bienaventuranzas. No escogió otro monte, sino que escogió el monte de los olivos y llevó a toda su gente, a todos los discípulos. Y la Biblia dice: sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Ni siquiera era una predicación, era una enseñanza. Porque una cosa es predicar y otra cosa es enseñar. Y a veces lo que nos gusta a nosotros es el grito, y que alguien grite, y grite. Eso sí, es buena predicación. Pero la enseñanza no duerme. Ay, no, otra enseñanza. Pero la enseñanza es la que nos hace sólidos. Usted ve creyentes antiguos, no viejitos, sino antiguos, están en la iglesia porque han sido enseñados con la palabra, han aprendido la palabra, se han alimentado con la palabra, y es gente que nada ni nadie nos va a mover de lo que cree, porque han sido enseñados con la palabra. Los discípulos, hermanos, recibieron la enseñanza de Jesús. Miren, cuando el Señor se va a los cielos, ¿sabe qué monte escogió? El monte de los olivos. El mismo que escogió para dar sus bienaventuranzas. Dice Hechos capítulo 1, verso 9, verso 10, verso 11 y verso 12. Dice la palabra de Dios: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos, decían los apóstoles, 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén ¿de dónde? Desde el monte. Desde el monte que se llama ¿cómo? Del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día. Wow, ¿cómo el Señor los lleva, da sus bienaventuranzas en el monte, y cuando Él se va a ir a los cielos, se va otra vez al monte y delante de sus discípulos es alzado al cielo y se va al monte? Se quedaron tristes. Los ángeles se acercaron para decirle, no dice estos, porque Dios es uno y uno es su nombre. Este mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. ¿Cuántos vieron ir? Uno. ¿Cuántos vienen? No son tres, ¿no? Bueno, yo estaba equivocado, que eran 4, incluyendo a María. Así como le habéis visto ir, así le veréis venir. Uno viene. Por eso el Señor dice, ¿y quién es el que viene? No dice, ¿y quiénes son los que vienen? No dice así, ¿verdad? Dice, ¿y quién es el que viene? Y la iglesia responde, Cristo es el que viene. Pero se va del monte. ¿Y sabe una cosa? En su segunda venida, diga segunda venida. No estoy hablando del traslado de la iglesia, estoy hablando de la segunda venida, porque es otra gran confusión que se hace. La segunda venida, hermano, la primera venida que le llamamos, porque la venida del Señor tiene 2 etapas. Uno es cuando viene por su iglesia, y otra cosa es cuando viene con su iglesia. Viene por y viene con. Cuando Él viene por, no viene hasta la tierra. Ojalá me estén dando a entender hoy. Cuando Él viene por su iglesia, Él no viene hasta la tierra. Dice en 1 Tesalonicenses 4, desde el 13 al verso 17, que la iglesia saldrá a recibir al Señor en el aire. En el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. No dice estaremos siempre en el cielo, ese es otro tema. Dice estaremos siempre con el Señor. Pero lo que le quiero decir es que cuando el Señor venga en su segunda venida, después de las bodas del Cordero, el Señor vendrá con su iglesia, con sus santos, y pondrá su pie ¿a dónde? En el monte de los olivos. Zacarías 14, 3 al 4. Wow, qué importante este monte. Dice la Biblia, Zacarías 14, 3 al 4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmará sus pies aquel día. ¿Dónde? ¿A dónde? En el monte de los olivos. En el monte de los olivos. Wow, Jesús da sus bienaventuranzas en el monte de los olivos. Se va a los cielos del monte de los olivos. Viene con sus santos y pone su pie en el monte de los olivos. En su segunda venida, Él sí pone su pie en el monte de los olivos. A tal grado que el monte se partirá, dice la palabra del Señor, que está en frente de Jerusalén al oriente y al monte de los olivos, y se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. La palabra que Jesús usó aquí cuando Él da esta enseñanza, dice
bienaventurados. O sea que son varias bienaventuranzas. Por eso es que este capítulo 5 se le llama el capítulo de las bienaventuranzas. Quizás esté hablando de una cada uno, pero comienza el Señor diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados. La palabra bienaventurado en el griego se traduce literalmente felices, dichosos, benditos. Cuando él dice bienaventurado, está diciendo felices, dichosos, benditos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lo que no significa, diga no significa pobres en espíritu. Hay personas que creen que, dice, yo como soy pobrecito, yo vivo en una casita de lámina, yo soy de escasos recursos, yo ya tengo ganado el reino de los cielos. Eso no es pobre en espíritu. Hay gente que cree que por ser pobre materialmente ya está salvo. No, Señor. No, mi hermano amado. Hay gente que no tiene nada, pero es rebelde. Hay gente que es bien pobrecito y si usted le habla el evangelio le saca el machete. Son duros de corazón. No significa que ser pobre económicamente está listo para ser salvo, porque hermanos, la salvación es para pobres y para ricos. Si se arrepiente, si se bautiza en el nombre del Señor Jesucristo, si perseveran en el Señor Jesucristo, puede ser pobre y puede ser rico, porque la pobreza económica no es garantía para ser salvo. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados y ser bautizados, como dice la Biblia, en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces una persona puede ser pobre materialmente e ir al infierno. Y una persona puede tener bendiciones materiales y también ir al infierno, si no se arrepiente. Pero una persona puede ser pobrecita y no tener ni segundo par de zapatos y estar listo para la presencia de Dios si entrega su vida al Señor. Y puede tener muchos miles de dinero y también ir al infierno si no recibe al Señor. Wow. Pero eso dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Pobres en espíritu no son los miedosos tampoco. Hay gente que dice: mire hermano, yo estoy asegurada, el reino de los cielos es para mí, porque yo soy bien miedoso. No, le voy a decir dónde van los miedosos. Y alguien dijo: a la Pentecostal Unida. Los miedosos, dice Mateo 25:25. El Señor está hablando de un hombre que el Señor le repartió los talentos, pero a este le dio un talento. Y dice la palabra del Señor que el Señor comienza a felicitarlo, pero en el verso 25, verso 24, pero llegando también al que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué tuvo este hombre? Tuvo miedo. Y a ese, ¿sabe cómo le llama el Señor? Verso 30. Dice: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A quién es el que le llama inútil? Al miedoso.
Entonces significa que ser pobre económicamente no es garantía para ser salvo. Ser pobre de espíritu no significa que porque somos miedosos ya somos salvos. Pero ¿qué significa ser pobre en espíritu? ¿Qué significa? Es una persona pobre en espíritu, es una persona que reconoce que necesita de Dios en su vida y que sin Dios no puede vivir. Ese es un pobre en espíritu. No es el que es miedoso, no es el que no tiene dinero, es la persona que dice: yo sé que no puedo salvarme a mí mismo, yo necesito un Salvador, yo necesito de mi Salvador, necesito del Señor y sin Él no soy nada. Sabe que la dependencia total de su vida es del Señor Jesucristo y que sin Él nada somos. Porque hay gente que se cree que aún no teniendo a Dios es todopoderoso. Los alemanes le pusieron un camión que era un camión de guerra, Mahirus. Era un camión que se metía en los cerros, en las veredas, en los Mahirus. Y Mahirus significa, ellos le pusieron así porque decían que ese camión era todopoderoso, que nadie se lo podía destruir. Y en la Primera Guerra Mundial se lo hicieron pedazos, porque todopoderoso solamente es el Señor Jesucristo. Todopoderoso es el Rey que estamos adorando hoy. Todopoderoso solamente es Jesucristo. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, el todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. Demos un aplauso al Señor. Entonces, pobre en espíritu es la persona que se considera necesitada de Dios, y por eso estamos aquí. Nosotros no pudiéramos venir a la iglesia si no necesitamos del Señor. Todos necesitamos. Hay dos hombres que el Señor tipifica en Lucas 18:9. Me lo pone en pantalla, hermano Stanley. 18:9 de Lucas 18:9. Dice el Señor así: mire, a unos que confiaban en sí mismos como justos, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dio también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias. Estaba orando porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este que tengo aquí a la par, publicano, pecador. Wow, qué tremendo. Así decía él: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, ni aún como este. Y sigue diciendo: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, porque para eso eran buenos los fariseos también. El problema es que se jactaban. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Los traductores
los comentaristas dicen que esas palabras significan: Dios, yo sí reconozco que soy pecador. Este no peca, pero yo sí peco, Señor. Yo soy pecador, te necesito, Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Vale la pena humillarnos delante del Señor. Vale la pena ser humilde delante del Señor. Vale la pena reconocer que sin Dios no somos nada, y lo que somos se lo debemos a Él por su amor y por su gracia y por su misericordia. Aleluya. Es obvio que la verdad o la verdadera felicidad no depende de las circunstancias exteriores, sino de una correcta relación con Dios. De ahí depende. ¿Cuál es la relación que tenemos nosotros con el Señor? ¿Sentimos que le necesitamos? ¿Por qué oramos? Pregunto, ¿por qué oramos? ¿Por necesidad? Señor, yo te suplico esto, y le hacemos una gran lista al Señor. Y gracias a Dios que el Señor es todopoderoso. Porque si no nos dijera: no, hijo, ya demasiado, ¿y cómo voy a contestar todas estas oraciones? Y no solo en la iglesia pentecostal hoy de San Luis, las miles y miles y miles y miles de congregación siempre vienen buscando al Señor en oración. Son miles y miles de grupos, unos en la verdad y otros no, pero todas buscan en oración al Señor. ¿Por qué? Porque saben que nuestra vida depende del Señor. Nuestra salvación depende del Señor. Nuestra protección depende del Señor. El pan, la comida que comemos depende de la misericordia del Señor. Todo se lo debemos a Él. Y cuando la persona reconoce la necesidad espiritual que tiene, Jesús dice: de estas personas es el reino de los cielos. Si alguien no siente ninguna necesidad de Dios, es hora de preocuparse. Está en peligro de condenarse, porque siente que no necesita del Señor. Pero si alguien se siente como un necesitado de Dios, regocíjese, porque está en este versículo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Un comentarista dijo: los creyentes convertidos proceden de pecadores convencidos. Hay gente que se justifica a sí mismo y dice: yo soy pecador, pero no soy como fulano. Pero fulano se pasa, eso es demasiado. Yo soy borracho, pero borrachito así en mi casa. Pero algunos se pasan, ya se quedan en la calle. Eso ya no, demasiado. Yo tomo en mi casa mis traguitos. Eso es lo que no tienen a Dios, ¿verdad? Los pentecostales, ni en la casa ni en la calle. No vaya a decir: el pastor ya dio lugar que en la casa sí se puede echar sus traguitos. No. Vamos a ponernos en pie. Vamos a darle gracias a Dios, pero antes cantamos al Señor. Yo quiero, y me encanta ese coro que los hermanos